a entidades de naturaleza pública y privada en el territorio colombiano. Entonces, ¿nos atañe a nosotros, al Politécnico Gran Colombiano? Claro que sí, nosotros somos una entidad de naturaleza privada, ¿cierto? Y somos responsables y o encargados del tratamiento en Colombia gracias a esta legislación que les acabo de comentar. Antes de que ya iniciemos certeramente en esa política de tratamiento, es importante decirles que la 1581 excluye algunas bases de datos. O sea, hay una excepción, no todas las bases de datos rigen en esta ley. Bases de datos como que bases de datos o archivos, ¿cierto? Que sean de un ámbito exclusivamente personal o doméstico, ¿ok? Bases de datos que sean de seguridad o defensa nacional o de inteligencia y contrainteligencia, bases de datos que sean de información periodística y de otros contenidos editoriales. Entonces, estas excepciones pues no le rige esta ley como tal. Sin embargo, cuando estas bases de datos o archivos sean exclusivamente personal o doméstico, por ejemplo, y van a ser suministrados a terceros, o sea, yo voy a compartir la base de datos que tengo a otra persona, ahí debe informar previamente al titular. Entonces, algo importante con lo que es imprescindible que empecemos es que siempre que nosotros vayamos a compartir un dato de alguna persona, ¿cierto? Nosotros debemos solicitarle la autorización al titular. ¿Quién es el titular? Pues precisamente esta persona que viene encargándose básicamente de sus datos. O sea, si ustedes necesitan mi número de cédula, mi nombre, mis apellidos, de qué equipo de fútbol soy, si soy mi religión, por ejemplo, todos son datos que me deben preguntar directamente a mí si autorizo o no el uso de las mismas. Por ejemplo, nuestros datos en las reuniones, cuando nosotros entramos a una reunión y les decimos, podemos grabar la reunión, ¿cierto? Hacemos el uso de esta autorización. Y pues con esto nosotros tenemos nuestra política de datos en el POLI. Básicamente acá en la diapositiva van a ver el objetivo, el alcance, ¿verdad? Y es importante señalar que el objetivo de que nosotros tengamos esta política es que podamos establecer los criterios para qué, para recolectar, para almacenar, para usar la información y igualmente para ver cómo circula dentro de nuestra universidad e incluso cómo eliminamos datos personales que está tratando el Politécnico Gran Colombiano, pero que debemos eliminar por solicitud del titular. Entonces, con el propósito de dar cumplimiento a la 1581 del 2012 y a un decreto que es el 1377-2013, nosotros tenemos nuestra política en compromiso de informar y de garantizar pues los derechos a las personas que estén vinculadas a la institución, ¿cierto? Que nosotros podamos promover estas buenas prácticas y como decía Diana, pues que en una interventoría de la SIC, por ejemplo, una auditoría de ellos, puedan ver ellos que nosotros tenemos buenas prácticas para el cumplimiento de los deberes y los compromisos que tenemos frente a toda nuestra comunidad educativa. Entonces, ese es el objeto de que nosotros tengamos una política, pero de nada nos sirve una política si nosotros como funcionarios no conocemos esta política y ese es el objetivo también de nuestra capacitación, que cada vez nos vayamos empapando más de qué es este tema de proteger mis datos, ¿listo? De colocar en privado mis cuentas, por ejemplo. Bueno, frente al alcance que tiene esta política, les quiero decir que esta aplica a todos los datos personales que estén registradas en las bases de datos que sean objeto de tratamiento por parte del Politécnico Gran Colombiano, de terceros autorizados o pues de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi labor como docente, pues yo muchas veces tengo que bajo el Excel la lista de los estudiantes para calificar, para enviarles correos y demás. Esa ya es una base de datos que yo estoy tratando y yo, ¿qué debo hacer con ella? Resguardarla, ¿cierto? Yo no puedo compartírsela a un tercero.
no sé, tipo, mi primo trabaja en Claro Libre, yo tengo 10 estudiantes en mi lista que puedes llamar para que les venda servicios de Claro, ¿cierto? Esto no solo es antiético, sino que va en contra precisamente de esta política de tratamiento de datos y, por supuesto, de la ley de la Constitución política. Entonces, pues, importante pues resaltar esa rectitud que nosotros debemos tener con todos los datos que nosotros tenemos. Ahora, y llegado a este alcance, hay un ejemplo muy importante que quiero dar, y es que no porque yo trabaje, por ejemplo, no porque yo sea muy buena amiga de los otros profesores de derecho, y me dicen, ay, Jessy, tú estás dando la clase de derecho laboral, ven, ¿me prestas tu lista? Porfa, ¿me prestas la lista? No, uno dice, ay, pero ¿qué pasa? El profesor es compañero, él también va a tener o ya tuvo esos estudiantes, no tiene nada. No, hay otros medios, seguramente, si este docente necesita saber ciertos datos de esas personas, ¿cierto? Pero no está en nuestro deber compartir esa base de datos, independientemente de que trabaje o no en el poli, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que ir a nuestro superior y decir, puedo compartir esta información. Es importante, pues, hacer colación en esto. Lo hacemos, claro, cumpliendo las normas de Colombia, pero también, pues, en responsabilidad con todos los datos personales, no solo de toda la comunidad educativa, sino de cada uno de nosotros como titulares, ¿cierto? Si nosotros necesitamos o alguien nos pide en algún momento que quién es el responsable del tratamiento, pues precisamente ahí donde ven el rol del Politécnico Gran Colombiano está que el Poli actúa como responsable del tratamiento de todos los datos personales y que los datos del contacto del Poli para este tema específico de datos es el correo electrónico aviasdata@poligram.edu.co, ¿cierto? Y bueno, la dirección del campus y demás. Bueno, acá importante que empecemos a recordar las definiciones principales, ¿cierto? Y que veamos un ejemplo de cada una. Entonces, la autorización, recordemos que es el consentimiento que nosotros como titulares damos. El consentimiento debe ser previo, no es que yo uso los datos, por ejemplo, acá yo les envío un forms y todos me dan su correo y yo, perfecto, tengo la lista y les empiezo a enviar correos. No, yo no solo tengo que recolectar sus datos, que es lo que estoy haciendo a través del form, sino que además les estoy diciendo, me autoriza a tratar sus datos, ¿cierto? Les estoy pidiendo la autorización, debe ser previo el consentimiento. No es que yo los contacte y, ay, profe Lupita, ay, señor tal, exquisito, ¿será que usted me da el permiso de tratar sus datos? No, es previo, expreso y es informado. Yo les debo informar para qué yo necesito sus datos. Por ejemplo, acá necesitamos sus datos para dar cumplimiento a la ley de una capacitación que está haciendo el Poli, ¿cierto? Pero además en cada área para saber que todos sus funcionarios están tomando este tipo de capacitaciones. Les informamos el fin y esto es importante siempre en la autorización. A ver, en un ejemplo de carácter administrativo, si un estudiante firma, por ejemplo, un formulario en el que autoriza a la universidad a enviar la información sobre becas, actividades académicas a su correo electrónico, ¿cierto? Y él firma un documento donde ahí nos está dando la autorización. Igualmente, nosotros como docentes muchas veces autorizamos a que nuestro perfil profesional sea publicado en la página web institucional y ahí también estamos dando una autorización. Bueno, base de datos. Recordemos que la base de datos es todo conjunto organizado de datos personales que van a ser o que son objeto del tratamiento. Como ejemplo tenemos las matrículas, ¿cierto? Tienen toda la información personal de todos los estudiantes inscritos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos sacar quién se matriculó ahorita en el 25.2. ¿Sí? ¿Para qué carreras? ¿En qué porcentajes? En la mañana, en la noche, ¿cierto? Bueno, en diurno, en nocturno. Un docente va a utilizar una base de datos, como les hacía el ejemplo, donde vamos a tener la lista de los estudiantes que nos correspondieron este semestre y ahí vamos a tener no solo la data personal que normalmente vienen en las listas, sino también ya sus calificaciones, observaciones académicas de los estudiantes de un curso, que esto
compañero, se puede colocar ya o empezar a colocar como un dato sensible. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una observación académica de, no sé, noto en la niña María José que tiene ataques de ansiedad, que tiene algunos problemas familiares. Yo lo estoy colocando para mí, para ver cómo como docente también puedo aportar desde mi formación, ¿cierto? Cómo puedo ayudarle, por ejemplo, una ayuda en calma. Pero eso lo estoy dejando en una observación académica y esto es observación, datos sensibles de mi estudiante. ¿Cierto? Entonces, esto es una base de datos que está tratando uno como docente. El dato personal, recordemos que es cualquier que es un dato personal, cualquier información que esté vinculada a una persona natural, que ya hayamos identificado o que a través de esos datos, que era lo que les estaba diciendo ahorita al principio, podemos identificar. Entonces, el nombre, el número de documento, la dirección, el correo electrónico, ¿cierto? Y pues es algo que todo el tiempo estamos haciendo uso, tratando. El dato público, recordemos que es información que no es privada sencillamente, está contenido en registros públicos, en documentos oficiales, en algo de interés general, por ejemplo, una revista, ¿cierto? En documentos oficiales como una sentencia. Hay, por ejemplo, listado de egresados que muchas veces se publican en los sitios web o de los que se van a graduar en determinados momentos. Entonces, el listado por un momento pasa a ser público en este caso, ¿cierto? Un dato público, ¿ustedes creen? A ver, alguien que me levante la mano y me responda, puede abrir el micrófono sin que yo le dé la palabra. Dígame, mi nombre como docente, Jessica Caterina Espinosa Díaz, es un dato personal, privado o público. ¿Qué creen ustedes? Dato público. ¿Por qué? Público. ¿Por qué? Porque simplemente es el nombre de un docente. El nombre de un Sí, docente es de pronto quién maneja la materia Cálculo Integral 1, el profesor Andrés Enrique Rodríguez. Y es un dato público que cualquier persona lo puede mirar, a no ser que deme el número de la cédula o, no sé, el certificado de ingresos y retenciones de él, o si está reportado a data crédito, eso ya es privado. ya claro, ya es diferente. Claro, nuestro nombre como docentes, por ejemplo, el docente que está asignado ahorita, que los estudiantes están programando sus horarios, pues normalmente el nombre de nosotros les sale ahí, ¿cierto? Entonces, ¿quién dicta derecho laboral a las 7 de la mañana los lunes y los viernes? Entonces, Jessica Caterina Espinosa Díaz, pues es algo público que les va a salir en el calendario académico. O en mi caso, yo dirijo un semillero de investigación, pues claramente también sale en la página todo nuestro perfil, ¿cierto? Nuestra foto y demás. Yo estoy autorizando a que salga toda esa información y a que sea pública para toda la comunidad del Poli. Ahora, si alguien viene y coge mi foto, ¿cierto? Y coge mi información, por ejemplo, el Poli está haciendo uso abusivo de esos datos, es un tercero no autorizado. Tenemos los datos sensibles. Los datos sensibles es toda la información que afecta a la intimidad del titular o cuyo uso indebido pues puede generar discriminación. El ejemplo que precisamente les estaba dando ahorita, pues si yo he visto en mis estudiantes que alguien tiene una discapacidad o algún tipo de ansiedad o cosas, bueno, tanto buenas como malas, pero que son observaciones además subjetivas mías, ¿cierto? Pues es una información sensible. La historia clínica del estudiante, ¿cierto? Por ejemplo, hay estudiantes que tienen unas ausencias un poco prolongadas y lo que ellos hacen claramente es pasar la historia clínica con las incapacidades pues, al área encargada administrativamente para que pues se hable con el docente, con decanatura, para que se vea cómo proceder con ese estudiante. Pero esa información de la historia clínica es un dato sensible toda la vida. Tenemos un encargado del tratamiento, que el encargado del tratamiento normalmente es una persona natural o una persona jurídica que realiza el tratamiento de datos por cuenta del responsable.
somos nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros en este caso, el responsable es el poli, muchos de nosotros somos los encargados de realizar el tratamiento, ¿cierto? Ustedes son los que sacan informes, los que gestionan esas bases de datos, pero también puede ser una empresa externa que la universidad contrate para gestionar la plataforma en el pago de la matrícula, por ejemplo, ¿sí? O para determinados asuntos. Este sería, pues, ejemplos como del encargado del tratamiento, que no seamos, pues, claro, toda la comunidad educativa que hacemos parte del poli. Ahora, el responsable del tratamiento, como les decía, en este caso es el poli, pero es una persona natural o jurídica, en este caso jurídica, que decide sobre las bases de datos y el tratamiento de datos, decide qué hacer, a quién dárselo, cómo manejarlo. Entonces, la universidad como tal define qué datos recopila de los estudiantes y para qué los utiliza. Sí, ya sea para hacer estudios de mercadeo, para hacer perfilamiento, para ver los estudiantes qué les está gustando más estudiar o qué metodología están prefiriendo de los docentes, ¿cierto? Tenemos también que en docencia, que la facultad decide pues los datos que deben registrarse en la hoja de vida académica de cada alumno, ¿cierto? Entonces nosotros vamos llevando esos datos de los estudiantes pues adecuadamente según vaya pues cada estudiante, ¿cierto? En qué semestre va el estudiante, qué materias ha perdido, cuáles son sus calificaciones. Todo esto es la hoja de vida académica del estudiante y es una información personal del mismo. Y tenemos el titular, que somos cada uno de nosotros, son nuestros estudiantes, que es una persona natural. El titular solo puede ser una persona natural, acá no puede ser una persona jurídica, y básicamente, como decir, es que usted es titular, pues ¿de quién se está tratando el dato? De Pepito Pérez, pues Pepito Pérez es el titular de ese dato, o sea, del dato que yo vaya a tratar, pues debo buscar el titular, en el ejemplo pues del estudiante, quién se está matriculando, ¿cierto? De Raquel Méndez es la que se está matriculando a la universidad, ella será la titular de dato y la que nos deberá dar la autorización. Y el docente, pues que en su caso entrega su información para ser contratado por la universidad, por ejemplo. Quiero hacer énfasis acá en los datos sensibles, son especialmente protegidos por la legislación, porque su uso indebido puede generar varias cosas que pues no son idóneas, aparte de que están deslegitimando a la persona. Pueden generar discriminación, estigmatización, pueden vulnerar la intimidad de las personas. Y pues en el entorno universitario ese tratamiento tiene que ser extremadamente cuidadoso, contar siempre con la autorización explícita del titular, ¿cierto? Que, por ejemplo, aprovechando nuestro calma, ¿cierto? Que un estudiante haga uso de calma y nos tengan que dar recomendaciones como docentes es algo que está en total en la intimidad de la persona, ¿no? No sé, a mí me envían un correo al profe, le recomendamos a tal estudiante y yo, de usted es el que tengo que estar súper pendiente, ¿no? Obviamente hay que manejarlo no solo por ser prudente, sino precisamente porque es un dato sensible que puede hacer que discriminen a un estudiante. Tenemos muchísimos datos sensibles, como ejemplo, tenemos la orientación sexual, ¿sí? De cualquiera de nosotros, un estudiante, pues un estudiante que comparte su orientación social, sexual, con un orientador académico, con un docente, con alguien administrativo que, no sé, que esté en un ejemplo desesperado porque no ha querido contar en su casa de pronto la inclinación sexual que tiene y nos cuente a nosotros, pues claramente si nosotros decimos, mire, uno empieza a contarnos entre los docentes, que sé que acá no lo hacemos, pero que hoy diga, imagínate que ella es lesbiana, ¿cierto? ¿No? Realmente le gustan los hombres, pues esto puede generar discriminación, acoso, aparte pues que no está bien, pero pues precisamente tiene un conflicto legislativo importante, ¿cierto? Entonces, no, es información que no se puede hacer pública sin el consentimiento de la persona.
cosas como el estado de salud de la persona, el origen étnico, creencias religiosas, todos los datos biométricos, si tienen alguna discapacidad, la historia clínica y o psicológica, ¿cierto? Todo lo que quiera proteger la indignidad humana, el derecho a la intimidad y lo que vaya en contra de que se exponga a la discriminación, pues serán ejemplos en este caso de datos sensibles. Bueno, Jessica, entonces, qué pena contigo, tengo la mano levantada. ¿Puedo hablar o al final? si quieren en el No, chat colocan la pregunta y ya Diana ahorita sí, nos yo, comunica. sí, Juan, Listo, si Diana, quieres, te puedes listo. colocar y yo, sí, No te preocupes. Bueno, entonces, como les decía, tratar los datos. El tratamiento de datos básicamente es yo qué voy a hacer con el dato. En mi caso, yo qué hago con la lista de unos estudiantes. Llamo lista, les coloco las calificaciones, las observaciones. Entonces, en el desarrollo de esa actividad educativa institucional, pues nosotros llevamos a cabo ese almacenamiento y ese uso. Para esto, la política, y los invito a que ustedes puedan ver la política de datos personales que igualmente ahorita nos van a compartir la misma, pues es bueno que ustedes vean y en una parte de esa política está una tabla donde se presentan las distintas bases de datos que nosotros como institución manejamos y las finalidades que están asignadas a cada una de ellas, ¿cierto? Es enunciativo meramente. Entonces, tenemos bases de datos como el sistema académico, que son todos los datos recolectados a través de esa plataforma, ¿cierto? Todo lo que sea de datos de carácter académico, laboral, profesional, financiero, biométrico, ¿cierto? Que nosotros lo necesitamos, no sé, para desarrollar adecuadamente el proceso de registro de admisión, para desarrollar los trámites de legalización y renovación de un crédito con el ICETEX. Entonces, todos son datos que nosotros nos permitimos tener en una base de datos que es de sistema académico. Tenemos otras bases de datos como la hoja de vida laboral. ¿Cuál es la finalidad de que tengan esos datos, ¿cierto? Entonces, la solicitud de esos datos pues son concernientes a la identificación del personal, información del contacto, datos de carácter académico, de carácter laboral, personal, financiero, muchas veces, claro, no solo de nosotros como trabajadores, sino de nuestros hijos, de nuestras familias, y todos estos datos pueden ser incorporados en distintas bases de datos, ¿cierto? ¿Para qué fines? Para efectuar buenos procedimientos de vinculación y contratación, para promocionar, por ejemplo, el acceso a becas, para responder a reclamos, a quejas, para comunicar información institucional, para que nuestros hijos puedan tener beneficios como el subsidio familiar, ¿verdad? Acá tenemos pues muchas finalidades importantes para lo cual las hojas de vida pues tienen todos esos datos y van a surtir este efecto. Tenemos otras bases de datos en el Poli, como la de gestor documental, que son todos los datos concernientes a la identificación personal, información de contacto, ¿sobre qué? Sobre los datos que se incluyen para realizar fines como adelantar funciones de archivo y compilación, para realizar procesos administrativos ante el Ministerio de Educación Nacional, para desarrollar pues funciones propias del Poli como tal, ¿cierto? De la condición como institución, o adelantar la actualización de datos y la verificación precisamente de nuestros nuestros funcionarios y demás, igualmente de nuestros estudiantes, ¿cierto? Saber dónde podemos ubicar a los estudiantes, a los papás de los estudiantes. Tenemos los sistemas de videovigilancia, ¿sí? Que es toda la recolección de imágenes a través de los sistemas de videovigilancia que están localizados en las diferentes sedes de nuestra universidad,
es importante saber pues que la finalidad de esto es hacer control, seguimiento, monitoreo, vigilancia, si hay un incidente, pues que se garantice como tal la seguridad, no solo de la infraestructura y de los bienes como tal del poli, sino de nosotros mismos, de las personas que estamos en cada una de las sedes de la institución. Entonces, esta base de sistemas de biovigilancia es súper importante. Tiene, sí, donde nos estén grabando, en el poli, en cualquier lado, que haber un aviso, pues, de que estamos siendo grabados, ¿cierto? Bueno, de los visitantes, esas personas que nos visitan, también nosotros tenemos una base de datos. ¿Para qué? Para autorizar la entrada a la institución, para hacer control de quién está entrando a la universidad, precisamente por esa seguridad, y hacer uso de las imágenes para el respectivo registro y posterior autorización de ingreso. Y claro, tenemos una base de datos muy importante que además tiene datos muy sensibles, que es la de salud, ¿no? Y sus fines precisamente es que nosotros podamos prestar los servicios de orientación, de terapia psicológica, de mantener pues una comunicación con las personas que se puedan llegar a enfermar en el poli, que esté en un riesgo de salud por X o Y razón, de hacer seguimiento y control de unas enfermedades que estamos sospechando, ¿cierto? Y que se minimice claramente pues eventos que puedan tener como efecto en la salubridad pública. Esto, por supuesto, se usó mucho en pandemia, perdón. Bueno, entonces, tenemos varios derechos, nosotros ya lo habíamos visto en una anterior capacitación, pero es importante que nos enfoquemos en el derecho de acceso. El derecho de acceso o consulta se trata del derecho que tenemos nosotros como titulares a ser informados por el responsable del tratamiento, esto previa solicitud, ¿cierto? Respecto al origen, al uso, a la finalidad, recuerden que eso es muy importante, la autorización, la información que le dan a uno de la finalidad que van a ser de los datos personales. Entonces, nosotros tenemos derecho a que nos indiquen, ¿cierto? Y nos informen sobre el origen, el uso y la finalidad de nuestros datos personales. Si lo están viendo en pantalla, ahí precisamente tenemos el correo donde ya se los había señalado, que es el de Avias Data, donde ustedes pueden consultar gratuitamente una vez al mes, por ejemplo, las modificaciones sustanciales de la política de tratamiento de datos, de la información que el poli tiene de usted, incluso pues solicitar la supresión, actualización de sus datos, ¿cierto? Y nosotros normalmente pues debemos dar una respuesta en un máximo de 10 días, de 10 días hábiles, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto porque muchas veces nosotros damos la autorización en todo lado, claro, por supuesto, vamos a dar la autorización en el poli para que traten nuestros datos, pero nunca decimos, oiga, ¿y qué información es la que tienen de mí? ¿Cierto? No acá en el poli, o también, pero en todas las partes donde ustedes han dado la autorización. ¿Cierto? Y yo he dado autorización acá. Claro, cuando ustedes piden la consulta, inmediatamente pueden decir, ¿usted para qué necesita, no sé, la fecha de nacimiento de mi hija o mi fecha de cumpleaños? ¿Qué fin tiene eso? No tiene ningún fin. Pues suprímalo, ¿cierto? Hay varios reclamos que nosotros podemos hacer y es el reclamo de corrección, que es decir, miren, está mal, por favor, actualicen o rectifiquen, ¿cierto? Esos datos que son inexactos o que están incompletos, por ejemplo. Hay reclamo de supresión, que es cuando nosotros como titulares decimos, por favor, eliminen nuestros datos de su base de datos. Tenemos un reclamo de revocación, que es cuando nosotros como titulares dejamos sin efecto la autorización. O sea, yo ya había dado mi autorización de que se traten los datos personales y le digo, uy, claro, muchísimas gracias, pero ya no le doy autorización para que trate mis datos personales.
Hay reclamo de infracción, entonces nosotros como titulares podemos solicitar que se subsane el incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. Y consideramos pues que en algún momento no se está llevando a cabo al pie de la letra la 1581 del 2012, ¿cierto? Pues nosotros podemos solicitar precisamente ese reclamo de infracción. Entonces, podemos corregir, suprimir, revocar, invocar la infracción, la prueba de que, bueno, usted sí tiene mi autorización, ¿cierto? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, pero nos llaman su panito, entonces la empresa su panita la está llamando a usted y uno, venga, pero ¿de dónde sacó mi número? No, de Xito. Entonces uno, bueno, ¿quién le autorizó a tratar mi dato? No, es que nosotros somos primos hermanos. Entonces le dicen a uno que es un tercero autorizado de Claro y que Claro le suministró sus datos. Entonces se le dice, bueno, perfecto, quiero ver la autorización, quiero prueba de esa autorización y nosotros tenemos derecho a eso en las quejas y reclamos que podemos hacer en cualquier entidad frente a los datos que tienen de nosotros. Y por supuesto tenemos el derecho de interponer quejas ante la SIC. El orden es claramente pues que primero se solicite en la entidad, ¿cierto? ¿Qué datos tienes míos? Y solicitarle a la entidad que los corrija o que haga cualquier uso de los que les estaba explicando ahorita, y de no hacerlo en la entidad, ahí es que viene la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Que ellos son los que uno les va a decir, mire, yo ya agoté el debido proceso que fue la consulta o el reclamo ante el responsable que era Claro o el Poli, ¿cierto? Y no me pararon bolas, no me pusieron cuidado. ¿Qué hago? Entonces ya obviamente la SIC entra a investigar, a sancionar y demás. Bueno. Entonces acá les daba como un ejemplo del proceso, de quién es el encargado, de la comunicación, de los requisitos. Yo le voy a pasar a Diana estas diapositivas y pues se las dejo para que ustedes también la puedan revisar después si así lo requieren. Claro que sí. Listo, perfecto. Entonces, importantísimo ahora que nosotros no solo nos enfoquemos en si nosotros hemos dado nuestra autorización o no, sino a quién solicitamos autorización del uso de sus datos. Si nosotros estamos autorizando en algún momento, solicitando, perdón, esa autorización de parte de alguien, pues es muy importante que tengamos en cuenta ese camino, porque como les digo, somos encargados del dato frente al responsable que es el poli. Bueno, frente a las medidas de seguridad, el Politécnico, con el fin de cumplir con ese principio de seguridad que está consagrado precisamente en la ley, pues ha implementado medidas técnicas, humanas y administrativas que son necesarias para garantizar la seguridad a los registros de las bases de datos. ¿Para qué? Para evitar la adulteración de estas bases de datos, la pérdida, la consulta, su uso o acceso no autorizado o fraudulento. No quiere decir que porque yo soy docente del Poli, pues yo puedo, ¡ay, buenas! Hola, pues digamos que Dianita es la que tiene esas bases de datos donde están todos los docentes del Poli. Yo, ay, Dianita, déjame ver un ratico a los docentes de ingeniería. Quiero echar un vistazo, ¿quién trabaja con nosotros? No, yo no estoy autorizada, ¿cierto? Es un acceso no autorizado. Y cada uno de nosotros, pues, tiene acceso a cierta información que muchos de nosotros no tiene. Por ejemplo, muchos de ustedes de pronto nunca tendrán como acceso autorizado a una lista de estudiantes, ¿cierto? De pronto ninguno de ustedes, como yo, por ejemplo, nunca voy a tener la lista de los datos financieros de los estudiantes. Eso solo le interesa pues al departamento de finanzas, que les ayuda a los chicos con los créditos, con las becas y demás, ¿cierto? Pero pues a mí como docente no lo necesito para ninguna finalidad. Digamos que esos datos financieros de los estudiantes, cero, no me suman para nada, ¿verdad? Entonces el Politécnico, pues mediante a la suscripción de todos nuestros contratos, ¿cierto? Y de los contratos que tiene con otros proveedores y demás, pues está trabajando arduamente precisamente porque haya
medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de la información. Es muy importante que nosotros veamos la importancia de esto. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo, que es gestión de documentos y soportes, entonces nosotros tenemos medidas que eviten el acceso indebido, la recuperación de datos que han sido borrados, por ejemplo, acceso restringido al lugar donde se almacenan datos, la autorización, ¿cierto? Hay un edificio, hay zonas donde no todos podemos entrar, hay autorización del responsable para la salida de documentos o soportes por medio físico o electrónico. Y ahora que menciono esto del tema de soportes de medio físico, es importantísimo que yo, por ejemplo, estoy acá en la oficina y entonces, no sé, tengo impresa la lista, un ejemplo, de todas las personas que iban a asistir a la capacitación y yo, ay, sí vino sutanito, digamos que lo hice manual, digamos. Y yo ya quedo, uy, yo no almorcé antes de la, voy a ir a almorzar y me levanto de mi puesto, ¿cierto? Salgo y dejo ahí todo regado del computador, no lo bloqueo, las listas de los estudiantes y de todas las personas que asistieron a la capacitación queda ahí encima. ¿Creen que es una buena o es una mala práctica? Hablando de medidas de seguridad. Contestaron Gracias que por la mala. participación. ¿Mala práctica? ¿Por qué? Porque cualquier persona puede tomar esa información que dejó ahí Claro, expuesta. por supuesto, si yo estoy en sala de profesores, por ejemplo, ¿cierto? Y hay hartos profesores, yo estoy acá dando la capacitación, no sé qué, termino y me voy, dejo ahí todo abierto, pues claro, cualquiera se puede meter con mi código, con mi correo y ve estas listas, sí, diciendo que hay alguien que quiero hacerlo, que acá no pasa eso, pero nosotros sí tenemos que hacer esa buena gestión. ¿Por qué? Porque al final la que va a responder, Jessica, tú eras la única que tenía acceso a esa lista. Sí, por dar el ejemplo, tú eras la única que sabías que nosotros íbamos a tener esas personas en la capacitación y yo, ¿qué pasó? Pues no tuve una buena gestión documental de mis archivos físicos. Y en cuanto al computador que lo dejé prendido, precisamente va el control de acceso, no bloqueado, perdón. Pues claro, no tuve control de acceso ahí, dejé mi computador a la suerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué medidas ha tomado el Poli acá, por ejemplo? Acceso de usuarios limitados a los datos necesarios para el desarrollo de nuestras funciones. El ejemplo que yo les hacía financiero, pues yo definitivamente no necesito datos de la economía de mis estudiantes, no necesito saber cómo pagan el semestre, no, esos datos son precisamente de los grupos destinados a eso, de esos usuarios que necesitan esa información para el fin de sus obligaciones. Para cumplir con mis obligaciones, yo no los necesito. Entonces, ese acceso a esos usuarios debe ser limitado. Tenemos lista actualizada de usuarios y accesos autorizados, mecanismos para evitar el acceso a datos con derechos distintos a los autorizados, ¿cierto? ¿Para qué yo quiero la lista? ¿Cierto? ¿Qué datos hay en mi lista de estudiantes, por ejemplo? Y bueno, por supuesto, en este tema de incidencias, digamos que la protección de datos es un derecho muy nuevo, muy bebé, que pues imagínense en todas las áreas del derecho tenemos como tantos vacíos jurídicos, pues acá por supuesto lo tenemos, ¿cierto? Y falta mucha educación en esto. O sea, realmente nosotros deberíamos ser formados, y siempre lo digo, en educación financiera, emocional, pero también en nuestros datos, porque nosotros mismos somos los que permitimos que nuestros datos se vuelvan públicos. Si yo misma soy la que publico una foto mía como, ay, yo no quiero que muchas personas vean esa foto, pero yo misma soy la que estoy publicando, tengo mis perfiles en Instagram, por ejemplo, pública, pues uno dice, pues tú la estás volviendo pública, ¿cierto? Entonces, sí necesitamos educación en esto, ¿para qué? Para evitar incidencias, pero se producen incidencias, por supuesto,
¿Que nos pueden hackear el sistema? Por supuesto que sí, digamos que no estamos exentos a nada, y desde las más grandes multinacionales han sido hackeados. Hay hackers blancos y hackers negros. Normalmente los hackers blancos es como, lo logré, les hackeé el sistema, sí, entré al sistema de ustedes, y lo hacen por eso, sencillamente como por el estar contentos de que entraron a nuestro sistema. Pero los hackers negros muchas veces cobran, secuestran nuestra información, ¿cierto? Estos son lados súper extremos de que definitivamente se nos metieron al sistema, pero tipos de incidencia puede ser eso que yo les estaba diciendo, dejé las listas acá y cuando volví no estaban. ¿Yo qué tengo que hacer? Las listas no estaban. Jefes, que imagínense, dejé las listas acá, pero me levanté, me fui, cuando volví ya no estaban las listas. Hay que decirlo, sí, que tenían esas listas, no, tenía el cumpleaños, tenía esto, lo otro, yo había puesto unas observaciones acerca de la personalidad de cada uno, entonces, por supuesto, hay que hacer ese registro de incidencia dentro de la institución. Ya hay unas incidencias mayores, pues que ya la institución y el área encargada debe hacer pues el registro de incidencias como tal a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es importante hacer el registro de incidencias, por supuesto, para mayor protección, pues se debe notificar, hacer toda la gestión de incidencias y demás, y ver pues cómo podemos prevenir próximas incidencias, ¿verdad? En mi caso, de este archivo físico, pues seguramente yo cómo voy a evitarlo, no, pues que cuando me voy guardo en mis cajones, de pronto me demoro unos 3 minuticos más de mi almuerzo, pero guardo en mis cajones, guardo con llave y me voy, ¿verdad? Pero pues digamos que es el control que yo debo hacer como tal. Cada uno es muy importante que tengamos la definición de nuestras funciones, de nuestras obligaciones, porque estos también son medidas de seguridad que se implementan para saber si yo, de acuerdo a mis funciones y obligaciones, qué acceso debo tener a los datos, ¿cierto? Y importantísimo lo que estamos haciendo hoy, lo que no viene de hoy, sino que en el POLI ya está publicado hace mucho, y es esta política de protección de datos. Entonces, hacer la divulgación entre todos nosotros, las normas, el incumplimiento. De pronto, si usted sabe, uy, yo tengo un montón de compañeros que no vinieron, bueno, acá es el ejemplo que les estaba dando. Yo tengo un montón de compañeros que no vinieron a esta capacitación, entonces usted, mire, debería verse la grabación, importante para evitarse de pronto algún incidente, ¿cierto? Para mejorar, para aprender. Yo siempre digo que todo el mundo siempre nos tiene algo para enseñar, y que uno nunca termina de aprender. Entonces, pues, más en este caso, porque no solo toca algo de nuestra vida profesional, que todos los días estamos tratando datos, sino de nuestra vida misma, ¿cierto? Sino no se vayan a poner locos como yo, que si me llaman un domingo, yo, mejor dicho, ya coloqué la queja y de todo, pues porque trabajo en el tema, digamos que me gusta ver la trazabilidad de todo el asunto, pero sí de que uno lo llaman y bueno, me puede dar la copia de la autorización que yo di, no recuerdo haberla dado, por ejemplo, ¿cierto? O hay muchos que pues prefieren no contestar porque se imaginan que un domingo a las 7 de la mañana le van a vender algo, o es el banco cobrándole, ¿cierto? Bueno, respecto a estas consideraciones, ay, me fui, perdón. Allá. Respecto a estas consideraciones adicionales, pues dos punticos importantes que no quiero dejar de lado, y es la transferencia de datos a terceros países. Acá pues es importante hablar de que nosotros normalmente decimos, ay, uno puede transferir y pasar los datos a cualquier país. No, realmente está prohibida la transferencia de datos personales a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Hay un listado y se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumple con los estándares que fija normalmente la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, sobre esta materia. Entonces,
pues realmente está esta prohibición de transferir los datos. Hay unas excepciones que les voy a mencionar algunas, sin embargo, les invito pues a que las revisen en la política, y es, por ejemplo, información respecto de la cual el titular ya haya otorgado su autorización, que diga, sí, yo autorizo la transferencia a otros países, aunque no tengan la seguridad que se está solicitando. Y bueno, y respecto a la vigencia, pues las bases de datos que son responsabilidad del POLI son objeto de tratamiento durante todo el tiempo, que sea razonable y necesario para la finalidad para los cuales son recabados. El tratamiento, por ejemplo, yo tengo acceso a las listas de mis estudiantes por un determinado tiempo, ya después no puedo volver a acceder a los nombres y demás de los estudiantes. Ay, que yo los guardé, bueno, digamos que ese tipo de cosas que no cumplen con la finalidad, pues sencillamente, si yo ya no necesito esas bases de datos, pues debo eliminarlas, no solo por ética, sino precisamente por el cumplimiento de la política de tratamiento de datos, ¿cierto? Entonces, se tiene hasta que se cumpla la finalidad para lo cual yo tenía los datos. Una vez que se cumple esa finalidad de tratamiento, pues se procede con la supresión de los datos personales. Muchas veces hay obligaciones legales o contractuales que realmente en este caso tendría el POLI de guardar información, ¿cierto? De conservar bases de datos, por ejemplo, de hojas de vida, pues se requiere que se guarden por un tiempo estimado, ¿cierto? De estudiantes, de egresados, ¿qué información podemos guardar de nuestros egresados, por ejemplo? Entonces, pues todas estas consideraciones importantes les quería compartir, pues la última evaluación que nos hicieron precisamente, y les quiero mostrar la primera, y es la baja participación. Imagínense que solo el 79% de los funcionarios responden al cuestionario. Yo digo, ¿cuántos de pronto no estaban enterados de la capacitación, del formulario, sí? Entonces, esto es una invitación a que podamos nosotros siempre estarnos actualizando en este tema, participar en las capacitaciones, porque de verdad pues que dan un fruto para que nosotros hagamos un buen tratamiento, y pues que adicionalmente nosotros mejoremos, cosa que tratemos los datos adecuadamente, ¿verdad? Y bueno, ya les agradezco pues por la escucha, creo que me excedí un poquito en el tiempo, pero muchísimas gracias. No, muchas gracias, profe. Disculpe, profe, pero hay algunas preguntas que están muy interesantes en el chat y que sería riquísimo que se contestara. Sí, profe. Vamos a hacerlo por partes. Voy a presentar el tema de la política, el tema del correo que la profe lo hizo, y ya empiezo con las preguntas para que ya pues demos respuestas. Entonces, en la misma línea que la profe nos estaba comentando, recordarles que efectivamente en nuestro portal, que es la puerta de entrada, como bien lo saben, a todos nuestros servicios, nosotros en la parte de políticas y reglamentos, de pronto para algunas personas que no lo conocían, voy a devolver un poquito, para que la quisieran ampliar más en la parte final, en nuestra parte de políticas y reglamentos. Ahí vamos a encontrar nuestra política de tratamiento de datos personales, ¿sí? Esa política pues está aquí en PDF, es un documento pues que como tal tiene los lineamientos que las personas tienen derecho sobre su información. Y dentro de esta política, pues nombramos nosotros cuáles son, qué como usuarios podemos hacer, como les decía la profe, si deseamos eliminar, modificar, bueno, todo lo que en base a nuestro dato. Y pues está el correo de Avias Data. Yo les quiero comentar que efectivamente a este correo pues nos llegan nos llegan solicitudes de, por ejemplo, estudiantes que en algún momento hicieron parte de la institución, pero pues ya no están, en donde reciben
desde diferentes entornos, no sé, de pronto un CCU lo contactó, de pronto enviamos un correo de comunicaciones. Entonces, ellos piden darse de baja porque pues ya no desean dar información del poli y es nuestra obligación literalmente eliminar la información personal de esta persona. No es que tenemos que ponerla, yo la pongo en negrito, yo no lo vuelvo a contactar, no, es obligación eliminar la información personal de esta persona. Entonces nos dice, por ejemplo, elimina mi correo, elimina mi número de teléfono. Entonces, pues esos datos son eliminados de las bases de información, pero es importante también que, sobre todo, como les decía, la profe, aquellas listas, y aquí hay varias preguntas, sobre todo de la academia, esas listas que nosotros recogemos de asistencia, pues que verdaderamente miremos qué datos sí deberíamos tener, cuál es la o sea, me interesa conocer su teléfono, me interesa conocer, no sé, su correo personal, me interesa, sí, o sea, qué valor agregado me está dando esa información cuando yo, por ejemplo, genero una lista de asistencia. Es importante de pronto revisar y tener conciencia si definitivamente con solo el nombre y de pronto el correo institucional, ¿sí? Ya con eso, pues, valido que la persona hace parte de la institución. De pronto tener, mirar si en esas listas que nosotros manejamos con los chicos, el tener de pronto su teléfono o su dirección, por poner un ejemplo, o bueno, no sé. Esas cosas sí generan ese valor que necesitamos. Entonces, ya voy a decir las preguntas, profe, que están en el chat para que las podamos resolver. Entonces, Yo ya vi varias, si quieres. bueno, profe, dale, dale. Acá veo que dice una que yo he tenido incidentes de vulneración de información en Teams. Se reportó el caso a soporte y lo que se evidencia es que la institución no tiene logs y registros para identificar la fuente o la persona que ingresa a los sistemas, saca información y genera cambios. Estas medidas de seguridad también se están revisando. Esa pregunta es para ti, no me... Bueno, Sí. pues me gustaría conocer el caso, no sé, la profe o la persona que lo reportó de pronto si me puede ubicar, me gustaría saberlo porque efectivamente nosotros sí tenemos logs. Esto es otra cosa de pronto que quería comentar y es los profes de pronto cuando generan estos espacios que estamos viendo que están dejando ingresar correos que desconocemos, es decir, a hoy se fueron, por ejemplo, en este espacio iban a ingresar personas que a mí me sacaba un avisito que me dice Gustavo Pérez, no conocido. Claro, Gustavo Pérez de pronto, no sé si era un docente que se estaba tratando de loguear con un correo Hotmail, Gmail, bueno, un correo que yo desconozco, pues es evidente que no lo voy a dejar ingresar porque pues este espacio es precisamente para las personas que tenemos el correo institucional. Claro, nosotros también como personas que generamos estos espacios, pues tenemos que ser conscientes de que si nosotros permitimos correos que no conocemos, pues es imposible poder restringir el acceso. Entonces, de pronto, sobre todo para los profes que generan espacios, pues cuando una persona entra y mi correo es @poligram.edu, él te va a decir es una persona conocida. Pero si él te dice Pepito Pérez, y él te saca el aviso, no es conocido, es porque efectivamente no estará bajo mi dominio Polygram. Entonces ahí va a entrar un Hotmail, un Gmail, o sea, entra todo. Entonces, de pronto, para que los profes, cuando generen estos espacios, pues se den cuenta a qué personas están dando la autorización a esos encuentros. Sí, gracias. Anudado a eso, yo quiero decir que en la práctica me ha pasado, ¿no? Que yo tengo estudiantes cuando doy en virtual y X se conectan correos, pues yo no los acepto, la verdad no los acepto. Y muchas veces, ay, profe, y los mismos estudiantes me dicen, ay, profe, es que mi amiga Susana quiere entrar y que usted no la deja. Y yo, no, dígale a Susanita que entre por el correo del poli, definitivamente para que nosotros tengamos estas políticas, ¿sí? Tenemos las medidas de seguridad para el tratamiento de estos datos. Realmente ese incidente que mencionas, si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, los logs, el registro de acceso, el rastro de actividad, realmente sería una falla crítica muy importante.
que pues como nos aclaraba Diana, sí están, entonces sí es importante pues revisar el caso porque pues Claro que no sí, es algo que se esté dando. claro que sí. Bueno, estoy viendo acá otra pregunta, dice, ¿está permitido que un docente envíe una encuesta al inicio de un curso con el fin de conocer mejor las características y necesidades de los estudiantes a quienes va a enseñar? Entonces, sí está permitido que un docente, que podamos enviar encuestas al inicio del curso, en alguna clase, ¿cierto? Con el objetivo de conocer mejor a los estudiantes, siempre y cuando cumpla con ciertos principios y condición de protección de datos personales. Ahorita Diana lo decía, ¿no? Yo para nada necesito la dirección de un estudiante. Entonces, ¿cuándo es legal y ético hacerlo? Yo debo tener, cuando paso ese tipo de encuestas, una finalidad clara y legítima. Entonces, el propósito acá debe estar vinculado con el desarrollo pedagógico del curso, ¿cierto? Si de pronto quiero conocer un hábito de estudio o yo soy un profe súper metodológico que uso mucho las TICs y necesito saber si los estudiantes tienen acceso a la tecnología que no sea en el poli. Entonces yo puedo preguntarles eso, ¿cierto? ¿Qué necesidades de aprendizaje tienen? A la mitad del curso de repente yo les puedo decir qué tal me están calificando, ¿cierto? La profe está bien o quieren algo más de práctica o estoy siendo muy práctica y necesitan algo más de teoría, pero realmente las encuestas dentro de lo legal y lo ético deben ir encaminadas a estas finalidades claras y que sean legítimas, que realmente yo necesite ese tipo de información de mis estudiantes, ¿cierto? Y pues definitivamente me permito decirles que es importante que nosotros en cualquier lista, en cualquier encuesta, perdón, que hagamos, que al final, pues digamos que si están autorizando el tratamiento de esos datos, ¿cierto? Porque pues digamos que es información que la universidad no sabe que nosotros, encuestas que la universidad pronto no sabe que nosotros estamos teniendo, y es bueno precisamente por la política y porque somos encargados de esos datos que nosotros podamos colocar, me autoriza el tratamiento de estos datos, y para que realmente quede todo bajo la ley y nosotros nos resguardemos como docentes y demás. Bueno, ¿cómo es el manejo de las incapacidades de los estudiantes cuando se pide la revisión de su veracidad? Bueno, el manejo de las incapacidades médicas, cuando se solicita revisar esta veracidad, pues debe seguir una ruta que claramente proteja los derechos del estudiante. Pues recordemos que está el principio de buena fe, ¿no? Si el estudiante está pasando una incapacidad, pues obviamente lo primero que rige es la buena fe. ¿Por qué necesito revisar la veracidad? Si, no sé, estaba en esfero o la fecha era anterior y no estaba como legible, pero pues realmente eso no lo hacemos nosotros como docentes, nosotros lo solicitamos al área encargada, ¿cierto? La verdad no he tenido ese caso, pero realmente ese es como la ruta que yo debería seguir. No es directamente con el estudiante, sino con la universidad, ¿no? Solicitar esa trazabilidad. Ahora, el respeto por la confidencialidad del estudiante, porque una incapacidad médica es un dato sensible. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, agravando mucho la situación, si un estudiante de pronto también ve que nosotros estamos solicitando como esa revisión, a menos que de verdad definitivamente no sea legible o nosotros veamos como la letra rara del médico, o sea, que sea algo como muy obvio. Si no es así, incluso pues nos puede llegar es una tutela al poli, ¿no? Porque estamos dudando de su buena fe. Entonces, digamos que con esto aconsejaría, insisto, no me ha pasado, pero lo que aconsejaría es como tener mucho cuidado sin decirles que no podemos verificar la veracidad. Sí, claro que sí, pero pues lo debería hacer precisamente el ente encargado en la universidad y no directamente nosotros. Y nunca, digamos, decir, no, es que no creo que su incapacidad esté bien o sea buena. ¿Sí me van a entender? Sí, así es, profe. No sé, profe, si podemos escuchar a los que tienen la manito levantada. Dale. De pronto Juan, que creo que él iba a iniciar. Juan, ahorita seguimos. Sí, muchas gracias. Primero que todo, agradecerte por esta maravillosa, esto es muy importante para nosotros, sobre todo lo que manejamos este tipo de sensibilidades de los datos.
Uno, hay casos donde voy a desmenuzarlo y voy a tratar de ser lo más conciso posible. En el caso mío que manejo salud y varias Mm, cosas, cuando sí. un profesor, estamos en la Semana Gran Colombiana, que tenemos invitados especiales y todo, entonces, no, unos se preguntan, pero ¿por qué preguntan, por qué le pregunta al conferencista o a estas personas que van de afuera, los ARLs, los que hacen las pruebas, por ejemplo, también de poliformación o que estudiantes que vienen para conocer la universidad? Porque desde la persona que entre a la universidad en Bogotá o Medellín, que esté de torniquete para adentro, es responsabilidad nuestra. Hombre o mujer, responsabilidad nuestra. ¿En qué sentido responsabilidad nuestra? Si nosotros atendemos a una persona que no tiene una ARL, pues eso según el salud trabajo, ya es responsabilidad de nosotros. Si la persona, nadie está exento de que le suceda algo, un ataque, una trombosis, y no lo dice la caracterización, seguro yo pongo alerta naranja, alerta amarilla con mis auxiliares de enfermería y decimos, van a venir unas personas de, por ejemplo, cuando vienen de Cancabarúa, los estudiantes de las regiones, tenemos, ¿por qué? Por la altura y se nos pasa que se nos marean. Entonces, todos estos documentos, mis estimados colegas que están aquí conectados, cuando le preguntan que tengan el AR en buen estado, que todos estén perfectamente bien y todo lo demás, es para evitar, porque es responsabilidad del poli, de puertas para adentro, que tenga su AREL y se remite y se hace todos los protocolos pertinentes. Una anécdota. En la Semana Gran Colombiana hace 2 años, una niña de la Sierra de Fundación Magdalena le dio apendicitis en la universidad. Menos mal, no la dejamos montar al bus, porque la única que le faltaba por ARL, la única que nos faltaba por ARL. Y dije, no se me monta al bus, no la hago entrar, y gracias a Dios fue, y le dio, tuvo que quedarse 5 días más, el poli la atendió. Entonces, cuando nos pidan todos esos documentos, es por algo muy importante, porque nos exigimos de nosotros. Lo segundo, nos protegemos a nuestros visitantes y a las personas. Lo segundo, cuando en el caso de las becas, muchos nos dicen, pero ¿por qué no, el estudiante no salió? Quiero saber. No, esos son datos muy privados que yo no los puedo decir, porque son casos confidenciales. Hay casos víctimas de conflicto armado y no quiero entrar más en detalle porque son cosas que es la historia psicoperfil social del estudiante, del por qué se le adjudica o no se adjudica una beca. Entonces son datos que son muy privados que en un momento dado, cuando se requiere, se dan información, pero con el apoyo que tenemos del área jurídica. Entonces, por eso es absolutamente importante tener eso en cuenta. Y lo segundo también, para que nos apoyen y nos ayuden, cuando hay el tema de los estudiantes o los profesores que quieren hacer actividades, a llevar a los estudiantes a una caminata, háganlo, perfecto, buenísimo. Esas salidas de campo, repórtenlas, porque es importante reportarlas. Nosotros tenemos un seguro en la universidad. El año pasado no me acuerdo qué empresas de seguros son, porque lo que tú no puedes, y el consejo de amigo, que los quiero con el alma a todos, es el consejo no de compañeros, sino de amigos. Lo que no puedes asegurarlo, protégelo. Lo que no puedas protegerlo, asegúralo. Son las dos filosofías que yo tengo. ¿Tú cómo vas a pretender de pronto que en esa salida de campo a la fábrica tal o tal, no le va a pasar nada a un estudiante que se tronchó un pie, no le va a pasar nada a un estudiante que se bajó y se desguinzó la rodilla, o simplemente se desmayó porque no almorzó ese día o no comió? Entonces lo aseguras teniendo en cuenta toda esa documentación, la relacionas al área pertinente, dice, hay una salida de campo a una montaña, ellos están allí, van con la seguridad pertinente, y si pasa algo, las alertas naranjas están en las diferentes áreas para que todo esté bien. Entonces, todos estos temas me encantan y les agradezco mucho porque son muy válidas, porque si al saber y comprender uno dice, pero ¿por qué le están pidiendo tanta cosa para un simple eventico de 1 hora, 2 horas? Es que en 1 hora, 2 horas pueden pasar muchas cosas, como no puede pasar nada. Así que quería decirles eso. Muchas gracias por esto. Estas informaciones son muy valiosas porque es que trabajamos con seres humanos, tanto compañeros que están en el escritorio como estudiantes que entran a la universidad o salen de la universidad o invitados que tenemos dentro de la institución. No es Muchas gracias, discriminación, Juan. no es discriminación, sino unión y protección. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Y pues bueno, creo que ya la profe tiene otra clase ahorita. De verdad que es un espacio
vamos a tener otro espacio en octubre, entonces igual las preguntas que necesiten o lo que deseen lo pueden escribir en el chat. Yo lo que hago es se los comparto a la profe para que la profe pues después nos retroalimente y podamos tener una respuesta. A todos de verdad muchísimas gracias por haberse conectado a este espacio. Esperamos que de verdad esto nos genere un poco más de conciencia, así como le decía Juan, poco más de conciencia con las personas que trabajamos, con nuestros estudiantes, con nuestras familias y ser bastantes, con todo este tema digital, pues ser muy cuidadosos. Eriquita, si quieres muy rápido porque la profe tiene que ir a dictar clase. Claro que sí, Anita. Bueno, muy Gracias. buena tarde para todos. Mi pregunta es respecto a lo que mencionaban de cuando el estudiante quiere retirarse como de las bases de datos, porque pues digamos que yo me encargo de gestionar todas las bases para seguimiento de estudiantes en riesgo, pero también recordación de actividades y todo la programación de inicio de clases y demás, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el estudiante me dice que ya no quiere que lo contacte más? Pues yo lo retiro de mis bases de datos, pero siguen saliendo, por ejemplo, matriculados. Entonces quisiera como conocer el conducto cuando el estudiante dice que no desea ser contactado, a quién se le debe reportar para que desde matriculados ya no siga saliendo, A mí. porque a ti, listo, porque A mí, cualquier persona Eriquita. matriculada Sí. lo descarga y tendría acceso a él. Listo, Sí, de una. claro, yo lo borro de la fuente, nuestra fuente, con esto cierro ya, nuestra fuente de estudiantes es Banner, ese es nuestro sistema académico. Entonces, en Banner se elimina la información. Yo partiendo de ahí que Banner es donde consultan los demás reportes, yo lo elimino de ahí y ya no vuelve a aparecer esa información. Entonces, eso es súper importante. Todo lo que es matriculados, estudiantes, por favor me los reportan a mí, que yo soy la persona encargada de retirarlo allá de Banner. André, muy Pena, una rápido, por pregunta. favor, que la profe se Dianita, va. qué pena, una pregunta. Lo que pasa es que las bases, por ejemplo, de prácticas, y creo que las de graduados, bueno, voy a hablar desde prácticas, nosotros tenemos una base distinta a la de matriculados. Nosotros no nos conectamos con matriculados para actualizar, porque la nuestra Pero pues, es sale una de plataforma. Banner. No, es un access, no sé si sabes que ahorita estamos haciendo como lo de la plataforma. Pero sí, bueno, Entonces, revisémoslo, tenemos otro, eso es porque si es nunca, graduado, no, es eh, practicante. O sea, ok, es ya te entendí. practicante, sino Ajá, que nuestra base de prácticas, por ejemplo, si tenemos mañana hay pares sí. y nos dicen que invitemos a los que fueron practicantes o algo así, nosotros tenemos esa base de ellos en nuestras bases de datos que no están Ah, conectadas con la ya, base de sí, ya sé matriculados. cuál es. No, si quieres, yo te contacto y revisamos ahí cómo tenemos que operar. Y Sí. pues, profe, no sé. Listo, No, gracias, Dianita, qué Es Diana, pena. que, quería decir algo frente a lo de las clases que me quedé como con eso en la cabeza y más que un profe volvió a preguntar algo de eso. Y es que hay un daño muy importante si nosotros aceptamos a los estudiantes que vienen con correos empresariales o personales. O sea, realmente es importante de verdad en ciberseguridad que los estudiantes y nosotros como funcionarios ingresemos por el correo del poli porque podemos estar abriéndole la puerta a un ataque cibernético, ¿cierto? Entonces, una persona que está entrando a una reunión de nosotros no solo puede coger los datos de todos nosotros porque lo puede llegar a hacer, ¿cierto? Entonces ahí ya hay un incidente, sino que puede atacar el sistema del poli y mi correo, mis contraseñas, las de nuestros estudiantes. Entonces esa es la importancia. Yo sé, porque lo he pensado, como que me va a pesar con alguna vez un estudiante me dijo, no, profe, es que de verdad tengo problemas para ingresar, no sé qué, y yo le dije como, de verdad te dejo entrar a esta clase, pero soluciona, la próxima ya no. Pero precisamente es por eso, porque realmente podemos abrir la puerta para un incidente muy grande de seguridad y así es que se dan los ataques cibernéticos precisamente. Entonces sí me parece importante como mencionarlo y que lo tengan allí Profe, presente. pero en ese caso el Teams, pues en mis clases pasa que cualquier estudiante puede darle a aceptar al que ingrese, o sea, se debe hacer algo en el Teams para que solo sea el docente, porque actualmente cuando uno hace una reunión, cualquier persona que esté dentro de la reunión puede aceptar al que no, ingrese. Yo aceptan no. cuando tú permites. O sea, ahí es, o sea, nosotros como poli solamente tenemos poli, pero si a ti te dice Pepito Pérez, no lo reconozco, o sea, ahí te sale el aviso, no lo reconozco.
Entonces, uno como moderador de la reunión es el que tiene esa facultad de aceptar o de rechazar. Entonces, si a mí el team me está diciendo no lo conozco, es porque no es @poligran, de seguro es un Gmail, un Hotmail. Entonces, Pero este claro, no lo conozco de Anita, ¿le sale también a los estudiantes? Solo me sale a mí como moderadora. a ti como moderador, porque tú fuiste la que Ok. creaste la reunión. Sí, o Ok. sea, todo parte del moderador. El moderador es el que sí, es el que da el acceso prácticamente. De hecho, si Entonces, entramos con con el correo polis, o sea, sigue el ingreso, o sea, uno ni siquiera se da cuenta quién está ingresando, sino que sigue el ingreso normal, solo nos así es, notifica el que no es. así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos. Diana, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias y a todos los que hicieron parte de este espacio y que tengan una muy buena tarde. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Hasta Muchas luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, feliz tarde, muchas gracias. Hasta luego, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.